El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Problemas con el audio. Está en silencio, secretario. ¿Cómo dijo, secretario? Álvaro, hay problemas con el audio, no se te escucha. ¿Aló, secretario? ¿Cómo dijo? Ahí sí. Don Álvaro, tenemos un problema. Don Álvaro, que no lo está escuchando. No al se parecer, escucha. Don Álvaro parece que tiene muteado su audio. Algo pasó. Don Álvaro. Pido disculpas a los invitados, que tenemos un problema técnico, don Alejandro. Le pedimos disculpas también a don Carlos Charme, pero efectivamente tiene esos problemas porque el señor secretario sigue dando lectura a la cuenta y no lo escuchamos. Lo estoy llamando. El secretario está tratando de llamarlo porque en realidad no se escucha, don Álvaro. Bueno, vamos a omitir la cuenta y voy a ofrecer la palabra sobre puntos varios. Y antes de los puntos varios, le quiero solicitar a la comisión el que acordemos enviar nuestras condolencias a la PDI, a la institución y a su director por el homicidio de la subcomisaria Valeria Vivanco en días atrás en La Pintana. ¿Están de acuerdo, señores diputadas y diputados? ¿Se acuerda remitir entonces nuestras sentidas condolencias a la institución? Perfecto. Le vamos a pedir al señor secretario que la redacte y a nombre de todos y cada uno de los integrantes de la comisión. Ahora sí se escucha, Álvaro. Sí. La cuenta no sé en qué quedé, porque hubo algún problema. No se escuchó nada, Álvaro. Ahora puede dar cuenta. Ya, le pido disculpas. No sé qué pasó. Reiteración, gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos. Reiteración de la solicitud del diputado señor Jorge Alessandri para que la comisión ponga en tabla el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de funciones boletín 13.944-25. Minuta de la Defensoría Penal Pública sobre el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín 14.090-07, refundido con otros boletines que modifican el decreto ley 325 sobre libertad condicional actualmente en tabla. Correo electrónico del director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Gendarmería de Chile, ANSOC, sargento primero señor Carlos Fernández, por el cual solicita concurrir a la comisión para manifestar la preocupación de su asociación respecto de las modificaciones anunciadas por el Ejecutivo en relación a la creación o cambio de ministerio, lo cual afectaría a Gendarmería de Chile. Finalmente, carta a la señora Moraima Bravo Lizama, domiciliada en el sector de las Pircas de la comuna de Peñalolén, por la cual comunica que pertenece a una comunidad de aproximadamente 107 familias, la cual estaría siendo afectada por la delincuencia, y que 96 de ellas habrían solicitado a las autoridades el cierre de calles para obtener un grado de seguridad. Por lo anterior, solicita se agilice el estudio del proyecto que modifica la ley 18.695 orgánica de municipalidad, referida al cierre e instalación en materia de cierre e instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad ciudadana. Boletín 10.663-25. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bueno, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín número 14.090-07, refundido con los boletines
14.091, 14.092, 14.100 y 14.121, todos -07, que modifican el decreto ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional. Por eso queremos agradecer y junto con saludarle, vamos a escuchar la exposición acerca de las iniciativas de esta ley. Vamos a escuchar a la Fundación Amparo y Justicia, ¿no? Sí. En cuya representación asiste el abogado director de esta fundación, don Alejandro Espinosa. Muy buenas tardes, don Alejandro. Le ofrecemos la palabra para que exponga sobre este proyecto de ley. Buenas tardes, señor presidente. Saludo por su intermedio a todos los diputados y diputadas, miembros de esta Comisión de Seguridad Ciudadana. En nombre de la Fundación Amparo y Justicia, en mi calidad de director y abogado, por cierto, agradezco la invitación que nos han formulado para dar a conocer nuestra opinión de este proyecto que modifica el Código Penal específicamente en relación al delito de homicidio simple y que está refundido con otras mociones legislativas que modifican el decreto Ley 321 del año 25 sobre libertad condicional, objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de dichos beneficios. Señor presidente, previo a manifestar nuestra opinión como Fundación Amparo y Justicia, quisiera comentar brevemente quiénes somos y cuál es nuestro quehacer a objeto de contextualizar esta exposición. Amparo y Justicia es una organización no gubernamental que desde aproximadamente hace 25 años otorga apoyo jurídico, social y psicológico a familias que han perdido un niño, una niña o un adolescente víctimas del delito de violación con homicidio. En esta función hemos representado y dado apoyo jurídico, psicológico y social prácticamente a todas las familias que han sufrido esta tragedia en los últimos 25 años en Chile, actuando como querellantes por dicha familia en los procesos penales que se han incoado. Junto a esta función, hemos actuado promoviendo iniciativas legales para prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que han sufrido y sufren agresiones sexuales. En esta tarea podemos destacar el proyecto que hoy día es ley de la República, en entrevista video grabada, ley 21057 del año 2018, proyecto que fue gestado e impulsado por la Fundación Amparo y Justicia. Adicionalmente, durante los últimos 15 años hemos organizado y financiado con el copatrocinio del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, más la Universidad Católica de Chile, cursos y seminarios de capacitación en materia de delitos sexuales contra niños y niñas, dirigidos a jueces, fiscales, funcionarios del Servicio Médico Legal, carabineros y funcionarios de la PDI. Estos seminarios han contado con la participación de los principales expertos internacionales en estas materias, traídos a Chile por la Fundación. En el ámbito de nuestras funciones, como es la participación como querellantes en las causas de violación con homicidio de niños y niñas, no solo nos abocamos a la representación en el juicio criminal, sino que también mantenemos el seguimiento permanente del cumplimiento de las condenas, materia que no hace ninguna institución, ni pública, privada, ni privada en Chile hoy día. De manera que nosotros no solo actuamos, como he señalado, en el juicio respectivo, sino también nos hacemos parte ante las comisiones de libertad condicional para intentar de que personas condenadas por estos delitos tan graves, que no cumplen los requisitos que a nuestro juicio los hacen merecedores de la libertad condicional, no accedan a estos beneficios. Y también nos hacemos parte, a través de nuestros abogados, ante las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, para los casos en que se han presentado recursos de amparo contra resoluciones de las comisiones de libertad condicional que deniegan los beneficios a estos reos. Así, por ejemplo, la Fundación ha atendido que los primeros casos que llevamos hace más de 25 años
personas que han sido condenadas a presidio perpetuo hoy día han cumplido los 20 años de prisión efectiva, de manera que cumplen con el requisito formal de haber estado privado de libertad durante ese tiempo, han podido postular, y nosotros no hemos hecho parte, por ejemplo, en el caso de la condena de Carlos Silva Valenzuela, quien en Coelemu fue condenado a presidio perpetuo por la violación con homicidio de un niño de 10 años de edad. No hemos hecho parte también en el cumplimiento de la condena de Cristian Vilo Valenzuela, que en Gualañé fue condenado a presidio perpetuo por la violación con homicidio de una niña de 4 años de edad, en la condena de Héctor Rivero Retamal, que en la ciudad de Parral fue condenado a presidio perpetuo por homicidio calificado y violación de un niño de 13 años de edad, en la condena de Hugo Gómez Pauga, un ciudadano colombiano, que en la comuna de Santa Cruz fue condenado a presidio perpetuo por la violación con homicidio de Paula López, una niñita de 10 años de edad, quien luego de ser asesinada y violada fue descuartizada por este sujeto que ya tenía una condena previa por violación con homicidio de otra niña en Colombia. Y también en el caso de Luis Carrasco Tapia, condenado en Valparaíso a presidio perpetuo por robo con violación con homicidio de una joven de 17 años de edad. De manera que como fundación tenemos amplia experiencia en cómo funcionan estas comisiones y hemos advertido las falencias operativas y legales con que adolece nuestra legislación. Ahora, yendo en concreto en relación a nuestra opinión respecto al proyecto de ley en trámite, podemos señalar lo siguiente. En relación a la reforma principal, el proyecto que modifique el artículo 391, número 2 del Código Penal, subiendo la penalidad del homicidio simple desde presidio mayor en su grado medio a presidio mayor en su grado máximo, evidentemente nos parece una reforma adecuada, toda vez que el robo con violencia, por ejemplo, causando castración, mutilación o lesiones graves gravísimas, tiene asignada en nuestro Código Penal una pena de presidio mayor a presidio perpetuo en el artículo 433, número 2, de manera tal que desde el punto de vista sistémico se debieran adecuar las penas considerando el mayor disvalor de la conducta a sancionar, siempre teniendo presente que el atentado a la vida es más grave que el que representa un atentado contra la propiedad, incluso combinado con un atentado a la integridad que no signifique el homicidio, es decir, en este caso lesiones, por muy graves que éstas sean, como es el caso del delito en comento, que es la sanción asignada con robo con violencia. De manera que desde el punto de vista sistémico, evidentemente nos parece adecuada esta reforma. Y también nos parece adecuada, y concordante con la anterior, la reforma incorporada al Boletín 14091, que modifica el Decreto Ley 321 del año 25, de manera de agregar a los condenados que deben cumplir 2/3 de la pena a aquellos condenados por el delito de homicidio simple. Actualmente solo se considera en esa condición a los condenados por homicidio calificado y condenados por homicidio contra funcionarios policiales, bomberos o funcionarios de gendarmería en ejercicio de sus funciones. Hacemos presente que el delito de homicidio genera, al contrario de otros crímenes o delitos, consecuencias permanentes para toda la vida respecto a las víctimas indirectas, circunstancia evidentemente que debe ser considerada al momento de otorgar o legislar sobre este tipo de beneficios que permiten que una persona condenada no cumpla completamente la pena accediendo a algún beneficio. En relación a la indicación del boletín 14092, en relación al proyecto que elimina al ministro de Corte de Apelaciones como miembro de la Comisión de Libertad Condicional, modificando en este aspecto el Decreto Ley 321, nos parece absolutamente pertinente esta modificación, toda vez que, como señala el proyecto, no es razonable que un superior jerárquico integre la comisión con jueces de inferior grado,
como ocurre actualmente en la legislación vigente en el Decreto Ley 321, porque este superior jerárquico, en este caso el ministro de Corte de Apelaciones, es quien no solo tiene ese grado superior, sino que va a calificar a ese inferior jerárquico. Y no solo lo va a calificar, sino que va a votar en la Corte de Apelaciones un eventual ascenso de ese funcionario de inferior grado, en este caso un juez de garantía. En esta circunstancia entendemos que se pierde la riqueza de la deliberación colectiva, quedando la resolución entregada las más de las veces a la opinión del ministro integrante, de manera que nos parece razonable sacar de estas comisiones al ministro de Corte. Esto en conjunto con otras medidas que nosotros proponemos. Nosotros creemos de que el procedimiento de otorgamiento e impugnaciones de estas resoluciones debiera estar regulado de mejor manera, cuestión que hoy día no ocurre de esa manera en el decreto 321. Por ejemplo, hoy día no está regulado el procedimiento de impugnación contra las resoluciones de la Comisión de Libertad Condicional, y esto se hace a través de recursos de amparo, impidiendo por lo demás a las víctimas o al Ministerio Público que puedan impugnar esas resoluciones y hacerse parte de las comisiones. En cuanto a la indicación del boletín, señalada en el boletín 14121, este proyecto para aquellos condenados por los delitos graves enumerados en el artículo 3º, inciso 3º y 3º bis del decreto ley 321, aumenta el cumplimiento efectivo de la pena para postular al beneficio de 2/3 de cumplimiento a 4/5, y en nuestra opinión esta mayor exigencia no resulta razonable. No resulta razonable porque si bien nosotros tenemos una posición que hay que ser muy estricto en el otorgamiento de estos beneficios, no debemos dejar de mirar de que la legislación requiere incentivos de resocialización para los condenados por delitos graves, siendo uno de ellos los beneficios de reducción de condena o libertad condicional, cumpliendo evidentemente estrictos beneficios y asegurándose las comisiones de que las personas que salgan no constituyan un peligro para la sociedad. En la medida, como hace esta indicación, que el condenado se le cierra o se le reduce radicalmente cualquier opción de salida anticipada, también se le priva de los incentivos para la resocialización, lo que terminará en que la mayoría de estos sujetos cumplirán la pena completamente sin ningún incentivo para mejorar su conducta y sus habilidades para insertarse en la sociedad, apartándose de la actividad delictiva. Derechamente, esta indicación no la compartimos. Sin embargo, este mismo proyecto contiene otra materia de la mayor relevancia y rescatable. Consagra legalmente el derecho a que las víctimas sean oídas por la Comisión de Libertad Condicional previo a otorgar el beneficio. Evidentemente, desde el punto de vista de un Estado constitucional de derecho, tal como el 19, número 14 de la Constitución consagra el derecho a petición, resulta esencial consagrar legalmente la facultad de la víctima a ser escuchada y a ser oída. Porque, desde luego, el cumplimiento efectivo de la condena, especialmente en los delitos contra la vida, es un asunto de evidente interés para las víctimas indirectas y deben ser oídas por la Comisión si es que así lo solicitan. A nuestro entender, esta indicación debería ser complementada con la obligación de la Comisión de Libertad Condicional en estos casos. Para los penados, estamos hablando de los penados por delitos graves, aquellos especialmente calificados, de notificar de la solicitud tanto al Ministerio Público como a los apoderados de las víctimas que se han hecho parte en el proceso penal respectivo. Esto no está en ninguna de las indicaciones que hemos revisado y que venían en los proyectos que nos han solicitado opinión. Adicionalmente, se debería otorgar la facultad de impugnar la resolución que otorga el beneficio
tanto a la víctima como al Ministerio Público. Impugnación que a nuestro juicio, esto tampoco viene en el proyecto, debiera ser conocida por la Corte de Apelaciones respectiva. Insisto, hoy día, contra una resolución de la Comisión de Libertad Condicional, que por ejemplo, otorga en forma absolutamente indebida un beneficio a un penado por un delito grave o gravísimo, la víctima o el Ministerio Público no tiene ninguna facultad para impugnar esa resolución. Hoy día lo que está ocurriendo es que solo el postulante a quien se le ha rechazado la solicitud de libertad condicional puede impugnarla y se ha aceptado por los tribunales a través de un recurso de amparo que lo ve en primera instancia en la Corte de Apelaciones respectiva, apelable a la Corte Suprema. De manera que sugerimos que esta facultad de impugnar, especialmente en estos casos de delitos graves, debiera ser también ampliada y regulada en un procedimiento a la víctima y al Ministerio Público. También nos parece importante que en los casos de los condenados a presidio perpetuo simple, solo puedan deducir nuevamente postulación una vez transcurrido 2 años del rechazo, cuestión ya prevista para el presidio perpetuo calificado, porque cada postulación produce un estrés y un daño a las familias de las víctimas bastante importante, de manera que, y también es necesario un plazo para que la persona pueda razonablemente cumplir los requisitos para postular seriamente nuevamente el beneficio. Hoy día estas personas postulan habitualmente, colapsan las comisiones y en general en 1 año no hay cambios sustanciales y el beneficio nuevamente es rechazado. También nos parece adecuado lo señalado en el boletín 14.100, la indicación de exigir como requisito para postular a la libertad condicional el haber gozado de un beneficio intrapenitenciario de manera previa a la solicitud, porque va en la línea que hemos indicado de que deben haber incentivos para la resocialización de los penados, de manera tal que esto no se logra, como ocurre hoy día, que la persona hace conducta los últimos bimestres para postular y en el intertanto no hace ningún esfuerzo para modificar sustancialmente su conducta y sus condiciones psicosociales, de manera tal que nos parece adecuado esa regulación. También creemos de la mayor relevancia establecer que para efecto de los beneficios intrapenitenciarios que actualmente otorga Gendarmería en forma administrativa, en específico el jefe del establecimiento penal respectivo, en el caso especial de esta especial categoría de penados, es decir, parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, etc. Todo lo regulado en el artículo 3º, inciso 3º y en el 3 bis, este beneficio no pueda ser otorgado, como ocurre hoy día, por el jefe del establecimiento en forma administrativa y sin ningún control externo. Nos parece razonable que este beneficio de salidas semanales, dominicales, que se otorga a este tipo de penado, deba tener un control externo a Gendarmería, y esto significa, a nuestro juicio, que perfectamente podría, a solicitud del jefe del establecimiento penal respectivo, hacerse esta solicitud con informe técnico favorable al juez de garantía respectivo de la comuna, quien resuelva sobre esa solicitud, de manera que hay un control externo respecto de esta libertad. ¿Por qué ocurre? Y acá tenemos experiencias concretas como fundación, de que no obstante que la persona se le ha rechazado la libertad condicional por los negativos antecedentes psicosociales, por A, B o C razón, esas personas terminan en libertad, al menos transitoriamente, con beneficios administrativos de Gendarmería. Por ejemplo, el año pasado, y esto apareció en la prensa, digamos, fue ampliamente cubierto, un sujeto, Héctor Rivero Retamal, condenado por violación con homicidio
a presidio perpetuo en la comuna de Parral, un caso que nosotros como Fundación representamos a la familia, postula la libertad condicional. Es rechazada esa postulación en forma unánime por la Comisión de Libertad Condicional por el negativo informe técnico y por el negativo informe psicosocial, y no obstante eso, el jefe del centro CEP de Talca le otorga salida semanal y dominical. Y resulta que el año pasado este sujeto se pasea y se encuentra con los padres de la víctima, no obstante que nosotros le habíamos informado que la solicitud de libertad condicional había sido rechazado por los negativos antecedentes, y esa persona, que constituye un evidente peligro para la sociedad, andaba circulando por la calle. Como fundación presentamos un recurso de amparo contra Gendarmería y obtuvimos la revocación del beneficio, y obviamente se hizo un sumario, pero ese caso revela que esta facultad administrativa debe ser eliminada en estos delitos graves y debe entregarse al juez de garantía o a un control externo a Gendarmería. Quiero concluir que en nuestra experiencia de casi 25 años nos enseñan que muchos tenemos una gran cantidad de casos de violadores y asesinos de niños y niñas que lamentablemente han sido previamente condenados por violación con homicidios de niños, saliendo en libertad sin cumplir completamente la condena, cometiendo una nueva violación con homicidio de otra niña o niño. De manera que consideramos que respecto a esta especial categoría de penados por delitos graves que afecten la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, se deben tomar resguardos especiales al momento de evaluar y conceder beneficios que pretenden reincorporarlos al medio libre, toda vez que la eventualidad de una reincidencia es una situación de consecuencias devastadoras para las víctimas, sus familias y la sociedad en general. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su exposición, don Alejandro. Ofrezco la palabra. Diputado Longton, ¿tiene usted la palabra? Va a hacer una pregunta a don Alejandro. Pues primero agradecer a Alejandro que ha expuesto en esta comisión. Ellos realizan una labor muy positiva desde todo punto de vista, no solamente por la defensa de las víctimas, sino que también han participado activamente en la discusión de importantes proyectos de ley que se han convertido definitivamente en leyes de la República. Así que agradecer su exposición primero y hacer un punto antes de la pregunta, presidente, porque lo conversábamos con el diputado Osvaldo Urrutia el día de ayer, que nuevamente acá en la región de Valparaíso se condena a una persona por 3 delitos de violación que fue liberado precisamente en el proceso de 2016. Luis Madureira Gallardo fue condenado a 20 años. El año 99 fue dejado en libertad el año 2016 en la misma Comisión de Libertad Condicional que presidía la jueza de Corte de Apelaciones Silvana Donoso, y volvió a reincidir. Bueno, fue dejado en libertad con informe negativo. Dentro de los más de 1.100 personas que se dejó en libertad el año 2016, y volvió a reincidir el mismo delito de violación, en este caso contra un menor de edad, entre ellos el año 2018 y 2019. Acaba de ser condenado a presidio perpetuo por 5 denuncias y en definitiva 3 delitos sexuales, entre ellos 2 acreditados de violación. Entonces, hoy día se hace más importante que nunca el poder avanzar en estos proyectos. Hago este punto porque este caso fue público, pero hay muchos casos que no han sido públicos y que se siguen repitiendo por malas decisiones que se toman a pesar de tener los antecedentes en la mano. Quería preguntarle a Alejandro, primero, súper puntual, si es que hay un proceso donde se escucha a la víctima, y eventualmente hay un proceso de impugnación a lo que decide la Comisión de Libertad Condicional en el caso de que obviamente se conceda la libertad condicional, que obviamente que no se entiende bajo las normas del debido proceso que alguien no puede impugnar una resolución que otorga una libertad condicional a un interno. Si es que habría que alargar el periodo, porque me quedó la duda, porque hoy día se establece que es abril y octubre,
pero me parece que podría llegar a ser insuficiente si es que hay audiencias en que se tengan que escuchar a las víctimas, y considerando que generalmente están en comisión de servicio. Y por otro lado, respecto al plazo para volver a pedir la libertad condicional, porque señalaba que por delitos como el homicidio calificado, sí, perdón, los delitos más graves de nuestra legislación, podría tenerse un tiempo mayor al siguiente semestre, que en este caso, si no te lo dan en abril, te lo puedan dar en octubre, y ha pasado y sigue pasando con muchos casos en que obviamente que el proceso de rehabilitación es imposible en un plazo de 6 meses si es que el informe viene muy negativo respecto al proceso de rehabilitación. El plazo, ¿considera que el plazo debería ser uniforme para todos o hacer una distinción respecto a los tipos de delitos para efecto de distinguir cuáles podrían volver a pedirse en octubre o bien tener un plazo uniforme para todos respecto a, no sé, 1 o 2 años para volver a solicitar el beneficio? Y en el caso, me quedó la duda, en el caso de los beneficios intrapenitenciarios, en caso de delitos graves, el proceso del juez de garantía, porque en ese caso le estaríamos delegando, volvería a la justicia ordinaria un tema que es intrapenitenciario, es decir, operativamente cómo podría funcionar eso, porque son funcionarios de gendarmería que en definitiva ante una solicitud de un beneficio penitenciario realizan informes psicosociales. Entonces, ¿bajo qué parámetro un juez de garantía que tiene informes psicosociales positivos podría denegar una salida dominical o una salida, algún tipo de la salida al medio libre de los beneficios interpenitenciarios? Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Don Alejandro, si fuera tan amable. Gracias. A ver, en relación al primero, y como aproximación general, uno lo que puede ver, y pareciera que es el problema hoy día, es que las comisiones de libertad condicional hoy día revisan cientos de solicitudes y dentro de esas cientos son muy pocos los casos de delitos graves. De manera que aquí no hay un filtro de distinción y creo que ahí parte uno de los problemas que tenemos en nuestra legislación. En nuestra opinión, perfectamente se puede legislar en orden a que haya un procedimiento diferenciado para casos de delitos graves respecto de otro tipo de penados. Porque no resulta razonable y sería muy engorroso, lento y complejo que para una persona condenada con un delito contra la propiedad, por ejemplo, o un fraude, etcétera, tengamos que hacer todo este procedimiento, pero sí resulta razonable para el caso de un homicidio calificado, una violación con homicidio o delitos graves contra las personas. Y desde ese punto de vista hoy día, el problema es que las víctimas de estos delitos graves, en el caso de homicidio o violación con homicidio, las víctimas indirectas, los padres, los familiares de estas personas que se han hecho parte en el juicio respectivo para obtener una condena que es parte de su reparación y su necesidad de justicia, esas personas hoy día tienen muy pocas posibilidades de enterarse y de hacer seguimiento al cumplimiento de la condena. Es decir, para nosotros como fundación, que tenemos un equipo de abogados, es realmente muy complejo acceder a la información y saber cuándo estas personas están postulando a beneficio y tenemos que hacer solicitudes por ley de transparencia, etc. Hoy día no hay nada regulado, de manera que para una persona que no tiene el apoyo como damos nosotros como fundación, no tiene ninguna posibilidad de hacerse parte de estas comisiones en la práctica porque no tiene la información. Y nosotros abrimos un camino que fue hacernos parte de las comisiones, haciendo valer el derecho constitucional a ser oído. Pero esto no es un procedimiento regulado legalmente, sino que ha sido un procedimiento que se ha abierto gracias a la insistencia nuestra de presentarnos ante las comisiones con los poderes respectivos y hacer valer un derecho constitucional que no está consagrado legalmente, como lo plantea el proyecto que se está debatiendo ante esta comisión. De manera que por eso nos parece que esto debería estar regulado, pero también
creemos de que debiera ser regulado esta posibilidad de notificar a las víctimas y al Ministerio Público y hacerse parte, impugnar, solo respecto a delitos graves para no generar un colapso del sistema. Respecto a la posibilidad de impugnación, como lo señalé en la exposición, aquí hay dos posibilidades. Respecto del condenado, si el condenado le es rechazada la solicitud de libertad condicional, como no hay un procedimiento regulado, lo que han hecho ellos es recurrir de amparo, señalando que por A, B, Z, la resolución de la Comisión de Libertad Condicional es ilegal y arbitraria, y de esa manera a ellos los mantienen privados de libertad. Ellos tendrían un derecho a esta libertad condicional e impugnan por esa vía en recurso de amparo. Y desde ese punto de vista nosotros, en los casos que representamos a estas víctimas de violación indirecta, de violación con homicidio, nos hemos hecho parte ante la Corte de Apelaciones respectiva, defendiendo la resolución de la Comisión de Libertad Condicional, y en la Corte de Apelaciones, perdón, y en la Corte Suprema, en las apelaciones de estos reos que han recurrido contra las resoluciones de la Comisión de Libertad Condicional. Respecto del plazo para volver a pedir el beneficio, evidentemente el plazo contemplado en el decreto ley 321 es extraordinariamente breve, lo que hace que estas personas, como señalaba el señor diputado, sin tener ningún antecedente nuevo, lo reiteran, y nos parece que tiene que dejarse ampliarse en la ley ese plazo en los casos de delitos graves, porque no nos parece que una persona que venga con antecedentes psicosociales negativos pueda postular inmediatamente que le es rechazado el beneficio. Por dos razones: uno, colapsa las comisiones, y segundo, porque en la práctica genera un estrés adicional en las víctimas indirectas, y tercero, en general no tiene ninguna posibilidad de que este beneficio se le sea otorgado. Y por último, el otro tema que planteó el señor diputado, que es respecto a los beneficios de gendarmería. La verdad que en los especialistas hay relativo consenso que todo el sistema de cumplimiento de condenas en Chile requiere de una reforma estructural, donde existan jueces especializados que revisen todas las solicitudes relativas al cumplimiento de la condena. Pero mientras eso no ocurra, creemos que en estos casos de delitos graves debe sacarse esta decisión desde una facultad administrativa de gendarmería al juez de garantía. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, como ocurrió en el caso donde nosotros presentamos este recurso de protección en Parral a la Corte de Apelaciones de Talca, que el informe técnico sea desfavorable o sea confuso, y el director del penal otorgue la libertad en forma administrativa, no obstante que la Comisión de Libertad Condicional, integrada por jueces de la República, haya rechazado el beneficio de libertad condicional, de manera tal de que aquí lo que debe hacerse es que quien postula al beneficio es el director del penal, sustentado en el informe técnico favorable, pero quien evalúa si ese requisito se cumple es el juez de garantía, por la gravedad que constituye la circunstancia de que una persona con antecedentes psicosociales desfavorables y que no está apto para reintegrarse a la vida en sociedad sea puesto en libertad por una resolución meramente administrativa, alterando la condena impuesta por un tribunal de la República. Es eso lo que creo que debería tenerse presente al momento de legislar sobre esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Ofrezco la palabra, diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. Gracias, don Alejandro, por su exposición. Usted ha manifestado en 2 o 3 oportunidades de su exposición el colapso de los tribunales especiales para tratar el tema de las libertades condicionales. Y esto es verdad, esto es así, porque por lo menos aquí en Valparaíso hemos tenido que cada oportunidad, en abril o en noviembre, llegan más de 1000 casos. Y la verdad es que eso atenta contra la revisión de cada una de las causas.
Y nos da la impresión, cuando investigamos este tema con Andrés Lonton, el diputado Andrés Lonton, que más bien parece ser una lista de chequeo bastante liviana, en que no se hace un análisis exhaustivo de cada uno de los casos y no se diferencian entre el tipo de condenado, lo que es más grave aún. Y eso es de público conocimiento lo que ocurrió y los casos que se pudieron exponer en esa acusación constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿no sería mejor avanzar en este proyecto de ley estableciendo un tribunal permanente que durante todo el año sesionara con el objeto, y si un caso no puede ser resuelto, quedará pendiente para otra oportunidad? A lo mejor hoy día vemos que trimestralmente se entregan 1000 casos y que se tienen que resolver además en una semana, en comisiones de servicio, ¿ya? En que como un tribunal formado por jueces que están en comisión de servicio, en una semana, de lunes a viernes, en 5 días tiene que resolver 1000 casos o más. Es prácticamente imposible. Por lo tanto, la pregunta es si usted considera o no que es insuficiente la forma que hoy día se ven las libertades condicionales en estos tribunales que funcionan 2 veces al año y durante una semana, porque no es que funcione el mes completo, durante una semana, o sería mejor avanzar de algún modo a un tribunal de carácter permanente, como se ha dicho, en que durante todo el año, con las limitaciones que también ya se han hablado aquí, puedan presentarse los requerimientos de libertad condicional, acotados, por cierto, y eso sería mejor para que los integrantes de esos tribunales tengan la posibilidad de revisar cada caso de acuerdo a sus verdaderas dimensiones y, como usted ha dicho, haciendo diferencia entre los delitos simples y los delitos calificados de homicidio, femicidio y otros problemas. Esa es la pregunta. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. Señor Espinosa, si fuera tan amable. Sí, como señalé, todos los especialistas en derecho penitenciario abogan por una reforma estructural al sistema de cumplimiento de penas en Chile. Y lo que plantea el diputado va en esa línea. Evidentemente, eso es más deseable que comisiones transitorias. Ahora, eso conlleva temas presupuestarios y es una reforma de mayor magnitud. Nosotros, por lo menos en el ámbito de nuestra experiencia, creemos de que hay que sí conciliar el equilibrio entre ser muy estricto en los delitos graves y en los casos, recordemos que el decreto ley 321 ha sido modificado, es decir, lo que se ha mencionado acá respecto a muchas personas que les dieron el beneficio en forma masiva, como ocurrió en Valparaíso, y que motivó incluso una acusación constitucional. La verdad que el decreto ley 321 se modificó y hoy día es obligatorio el informe psicosocial para la comisión, pero uno podría avanzar, por ejemplo, en los casos de delitos graves, por ejemplo, violación con homicidio de niños, niñas y adolescentes, donde si yo tuviera más tiempo les podría relatar la cantidad de casos con reincidencia específica que tenemos, es decir, personas que, habiendo sido condenados por violación con homicidio de niños en Chile o en Colombia, han cometido otro delito igual y han violado y asesinado a otro niño y niña en Chile. En esos casos, donde evidentemente esas personas para salir en libertad obtuvieron el beneficio en las comisiones de libertad condicional, debemos decir con el decreto ley 321 antes de su modificación, pero así todo hay un riesgo porque hemos tenido votos, incluso ministros que han votado integrando las comisiones de libertad condicional contra texto expreso legal, votando a favor de otorgar beneficio, no obstante que el informe psicosocial es negativo. O sea, nosotros tenemos casos concretos donde, no obstante, el informe psicosocial del condenado a presidio perpetuo es negativo, ministros han votado a favor de otorgar la libertad condicional. Entonces, uno dice, bueno, afortunadamente por mayoría no se ha otorgado el beneficio, pero atendido eso nosotros plantearíamos, creemos que es razonable que en estos casos de delitos gravísimos, como violación con homicidio, donde la persona tiene antecedentes psicopáticos, el
prácticamente todos los condenados por ese tipo de delito, uno debería pedir unanimidad en las comisiones de libertad condicional para otorgar el beneficio, por un lado, y por otro lado, otorgar, como he señalado, la facultad a las víctimas que se hayan hecho parte en el respectivo proceso criminal y al Ministerio Público para impugnar la resolución que otorga el beneficio por la Comisión de Libertad Condicional. Hoy día, con la redacción actual y con los proyectos que nosotros hemos revisado, ni las víctimas ni el Ministerio Público pueden impugnar una resolución de la Comisión de Libertad Condicional que otorgue el beneficio indebidamente a este tipo de penado. Muchas gracias, don Alejandro. Queremos agradecer la exposición y la respuesta también a nuestras consultas y vamos también a solicitarle a don Alejandro que nos pueda remitir su exposición por escrito al secretario de la comisión a objeto de que quede en el acta de esta comisión. Así que muchas gracias, don Alejandro, por su exposición. Muchas gracias en representación de la Fundación Amparo y Justicia por esta invitación y remitiré, señor presidente, la exposición al secretario de la comisión. Gracias. Muchas gracias, señor Espinosa. El segundo punto de la tabla tiene por objeto recibir al director nacional del Servicio para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, don Carlos Charme, con el objeto de que exponga acerca de la estrategia antidrogas implementada por el gobierno. En especial, se refiere a esta situación desglosada por regiones. Así que queremos agradecer mucho la presencia de don Carlos Charme, además que hoy día se aprobó una ley muy importante en la sala, por la cual entendemos hubo un trabajo muy importante. Don Carlos. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todas las diputadas y diputados, los invitados, a los profesionales de la comisión. Mientras pone la presentación, es importante señalar que esta estrategia nacional... Ahí está puesta. ¿Se ve? Bacán. Perdón. Sí, dije bacán. Sí, ya. Oye, gracias, Macanú. Cachilupi. Oigan, tengo una pregunta, presidente. ¿Quién va a pasar la presentación? Yo, el secretario de la comisión. Don Álvaro, paisano Sí. como yo, así que vamos a estar ahí atentos. Ya, pues, exacto. Oiga, nada, presidente, mucho agradecerle. Esta Estrategia Nacional de Droga es la estrategia que plasma las políticas públicas preventivas en materia de consumo de alcohol y drogas. Si uno pudiera ver la droga como un mercado, ¿cierto? Nosotros nos dedicamos a las políticas públicas de la demanda, ¿cierto? No de la oferta. O sea, no van a haber medidas contra el narcotráfico aquí, ni contra medidas de persecución penal, ni políticas públicas policíacas, toda vez que esto tiene que ver con medidas más de perspectiva preventiva. Y además, que esto es un mandato que nos da la ley 20.502 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, en el cual mandata este servicio a tener siempre permanentemente presentada ante el país una estrategia. Se había vencido la estrategia en el año 2019, durante el año 2020 se formó una comisión transversal con exdirectores de Senda, exparlamentarios, funcionarios de diferentes ministerios para poder presentarle al país una estrategia a mediano, largo y plazo. Y en conjunto con esta estrategia, con el lanzamiento de la estrategia, se lanzó un consejo consultivo de Senda que acompaña a esta estrategia, representado por exdirectores de Senda de otros gobiernos, como Mariano Montenegro, María Teresa Chadwick, ex subsecretarios de Estado como Cristóbal Lira, presidente de las sociedades científicas, médicas, del mundo universitario, del mundo de los prestadores también de tratamientos, una comisión transversal que acompañe permanentemente no solamente los programas preventivos y tratamiento de Senda, sino que la estrategia. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Si cualquiera de las personas de los señoras diputados o diputados que quiera alguna pregunta, y lo vamos conversando, yo creo que es mucho más dinámico que guardarlo hasta el final, porque hay varias cosas que yo creo que les puede interesar, no solamente para conocer la estrategia, sino que también en el desarrollo del resto de las comisiones que ustedes pertenecen. Vamos a ver tres grandes cosas: un diagnóstico del consumo de alcohol y drogas en Chile, cuáles son los componentes, los cuatro principales componentes de la estrategia, y cuáles son los objetivos y metas, o sea, los objetivos, los fines y los propósitos de esta estrategia. Vamos, don Álvaro. Ahí la estamos. próxima. No la próxima. Ya. La otra. Eso, miren. A continuación van a ver ustedes las 8 principales drogas consumidas en nuestro país. 8 principales drogas consumidas tanto en la población adulta como en la población escolar.
En la línea amarilla ustedes pueden ver de los gráficos la población general y en la rosada fucsia la de población escolar. Estas 8 drogas son las principales 8 drogas consumidas en frecuencia, en cantidad, hasta el año 2020, 2019. Es que toman los principales estudios de Senda. Senda hace un estudio al año en población escolar y al año subsiguiente en población general y se va alternando así cada 2 años. Ustedes pueden ver las 8 drogas principalmente consumidas, donde queremos destacar primero que la más consumida es el alcohol, con un 43,3% de la población general al mes y un 29,8% el escolar. Los escolares aquí consumen 0,7 veces menos alcohol que los adultos. ¿Cuál es además que tiene la característica del alcohol? Tiene 2 características. La principal droga consumida en nuestro país y segundo, que es la única droga de estas 8 que le vamos a mostrar donde la población adulta consume más que la población escolar. Y van a ver después cómo además la población escolar consume muchas veces más las otras drogas que la población adulta. En el caso de la marihuana, donde la población escolar consume 2,1 veces más marihuana que la población adulta. Para prever algún tipo de duda razonable, este estudio de población escolar se hace más de 25 años en Chile. Ha sido homologado el estudio chileno en otros 20 y tantos países del mundo. Es una muy buena factura técnica y es de autorreporte por parte de los escolares. Entonces es de ellos mismos los que nos gestionan de manera anónima y confidencial esta información con más de 25.000 encuestas cada vez que se hacen. Claro, cuando hablamos de población escolar es de 13 a 18 años, o sea, de octavo a cuarto medio, y la población adulta todo es mayor de 18 años. La tercera droga más consumida es los tranquilizantes y receta médica, donde la población escolar consume 6,6 veces más, 6,6 veces más que la población adulta, 19 veces más consume inhalable la población escolar que la población adulta. Si vamos a la próxima, don Álvaro. Ahí estamos, sí, la cocaína es consumida 3 veces más que la población escolar, consume 3 veces más que la población adulta. Mire, fíjese usted en la frecuencia. Mientras anteriormente hablábamos que un 26,8% consume marihuana al mes de la población escolar, acá tenemos un 3%. Es por eso que nosotros nos centramos tanto en la marihuana y en el alcohol, porque son las drogas más consumidas y por frecuencia por muy altas, además, en relación a las otras. Ahora, en cocaína, en las que lo voy a ver, también nuestros jóvenes son los principales consumidores de todo el continente americano, igual con estos niveles de frecuencia y prevalencia. La quinta droga, 2, 3, 4, 5, 6, la sexta droga más consumida en Chile son los estimulantes sin receta médica, donde los niños y adolescentes consumen 9,3 veces más que la población adulta, y el éxtasis es la séptima droga más consumida en Chile, 8 veces más la población escolar que la población adulta, y finalmente la octava droga más consumida en el país son los alucinógenos en el último año, siendo que 5 veces más en la población escolar que en la adulta. La primera gran conclusión, lo que les decía primero, es los altos niveles de frecuencia de consumo y especialmente concentrada en nuestros niños y adolescentes. Estos 2 gráficos que ven ustedes tienen que ver con el principal vector que impulsa en Chile y en el mundo, según los estudios, el consumo de una droga que tiene que ver con la percepción de riesgo. Y en Chile no solamente tenemos alta frecuencia de consumo, sino que esos están impulsados por una muy baja percepción de riesgo. A mano izquierda pueden ver las percepciones de riesgo de 4 drogas, tanto 2 legales y 2 ilegales, en la población escolar. Y pueden ver ustedes como en la línea amarilla, que es el tabaco, el 84% de los jóvenes encuentran que es altamente riesgoso consumir tabaco, pero solamente un 24,3% considera que es altamente riesgoso consumir marihuana. Mucho menos riesgoso encuentra que es consumir marihuana que consumir cocaína. ¿Sí? Yo te lo explico. Cuando tú le preguntas, ¿es para ti, del 100%, si es alta, para ti, ¿es altamente riesgoso consumir alcohol diario? Y un 63 nos dice que sí, y un 84 también nos dice que sí. ¿Lo expliqué bien? No, mira, le pregunto. Claro, es percepción de riesgo esto, y estos son por todos los años. Que no se escuchan las preguntas que hacen los diputados. Que prendan los micrófonos. Sí. Oye, vamos a continuar. Entonces, si hay alguna pregunta, realmente sería bueno que remitieran la pregunta y la respuesta, Carlos.
Claro, para que sea dinámico. Ya, perfecto. No, me preguntan los señores diputados sí que explicara bien qué es lo que se pregunta acá en la percepción de riesgo. Y lo que le preguntamos ¿es para ti altamente riesgoso consumir alguna de estas drogas? Y le preguntamos, ¿es altamente riesgoso para ti consumir alcohol diariamente, tabaco diariamente, marihuana frecuentemente y cocaína frecuentemente? Y ahí ustedes pueden ver a mano izquierda la población escolar y a mano derecha la población general. Lo que queremos evidenciar acá es los bajos niveles de riesgo que hay en los consumos de marihuana, cocaína, por ejemplo, que son mucho menores que el resto de las drogas. Y el tabaco pasa piola, que es algo que dice recién el diputado y presidente de la comisión. Entonces, en Chile tenemos alto nivel de consumo y una baja percepción de riesgo. Les preparamos la siguiente lámina, don Álvaro, esa, especialmente para esta sesión en la Comisión de Seguridad, que tiene que ver además para ver también, una cosa son los consumos, pero la estrategia tiene que, si bien es cierto, no está enfocado en el narcotráfico, sí tiene que ver con ciertos indicadores de la oferta. Y por ejemplo, podemos ver que en los últimos 10 años han bajado en un 53% los procedimientos policiales relacionados con la ley 20.000 y han aumentado en un 17,5% las incautaciones de las armas en virtud de la ley 20.000, por lo cual tenemos menos procedimientos con más armas, por lo cual es razonable pensar que estamos cada vez presentes ante un fenómeno más violento. Asimismo, en las 4 principales drogas que se comercian en las calles del país, que no tienen que ver exactamente con las más consumidas, en todo caso, de las drogas ilegales, tenemos que en los últimos 10 años ha aumentado en un 255% la marihuana procesada, en un 5% las incautaciones de pasta base cocaína, un 104% la cocaína y en un 324% el éxtasis. En las siguientes láminas, por favor, la siguiente, por favor, don Álvaro. Eso. Pueden ver 2 drogas que nos tienen muy preocupados, que tiene que ver con los fármacos, o sea, los fármacos por un lado y obviamente la marihuana. En un fármaco ha disminuido en un 21% lo que hemos incautado en los últimos 10 años. Y eso además es muy riesgoso porque dentro de las 8 drogas más consumidas en el país, 3 de aquellas, a lo menos, son de drogas legalizadas en nuestro país, como son los fármacos, los tranquilizantes, y tenemos menos incautaciones. Sí, por supuesto, disculpe, presidente. Sí, sí. Lo que pasa es que respecto de las incautaciones, para afirmar que se incautó más respecto de qué. De los últimos 10 años. Ahí se prendió así, ya. La pregunta de la diputada Parra dice relación con es aumentado en comparación a quién. Esos datos que di, como lo mostraba el gráfico, la lámina 8, por favor, don Álvaro, son respecto a los últimos 10 años. Ya, pero es respecto de, lo que mi pregunta es respecto de número de kilos de carga. Ya, no es que, porque eso puede ser un poco, digamos, raro, porque yo puedo estar produciendo mucho más droga que hace 10 años atrás y las incautaciones pueden ser menor respecto de la producción. Entonces, por eso preguntaba respecto de qué. Y es respecto netamente de los kilos. O sea, se comparan kilos, cantidades nomás, cantidades de incautaciones. Disculpe, diputada, se compara con sí mismo. Son kilos incautados antes con kilos incautados ahora. Estas son consolidadas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que considera las reportadas por las 3 policías, o sea, por Investigaciones, Carabineros y Directemar, más el Ministerio Público. Asimismo, como podemos ver, entonces tenemos altos consumos, baja percepción de riesgo y un mercado muy dinámico en cuanto a cómo ha crecido la oferta de las drogas que han sido incautadas, ¿cierto? Cuando les preguntamos a los mismos jóvenes cómo le han ofrecido drogas, podemos ver en la lámina número 10, don Álvaro, eso, que un 34,8% dice que le ofrecieron marihuana en el último año, un 7,5% de los jóvenes que le han ofrecido cocaína en el último año y un 4,9% pasta base. Ahora,
Como podemos ver en la lámina siguiente, y nos queremos concentrar en la marihuana, que es la principal droga ilegal consumida en el país en frecuencia, tenemos cifras muy preocupantes, pero hemos tenido buenas noticias o noticias que tenemos que observar, ¿cierto?, en el último tiempo. Ustedes que son de la Comisión de Seguridad coincidirán con nosotros que al igual que los delitos, la Comisión de los Delitos o en el tema de la droga, es tan importante saber cuando bajan los delitos como cuando suben. Esa es la verdadera punto de inflexión, es saber cuáles son los vectores que impulsan el bajar los delitos y subir los delitos. Lo mismo ocurre en el consumo de drogas. Y nosotros creemos que el principal vector, nosotros, no solamente la academia y los organismos internacionales, que es, como les decía, la percepción de riesgo. Entonces acá le mostramos un cruce entre la percepción de riesgo de los últimos 20 años, y que está en amarillo, y el consumo de la prevalencia de consumo de marihuana. Y fíjese bien usted, entre el año 2009 y 2011, cómo teníamos una prevalencia de consumo de un 15% y una percepción de riesgo de 37%. Subió a un 19%, y cuando tuvimos... Tuvo un problema, disculpa. Se No se cayó preocupe, don Álvaro, yo lo la espero. imagen. Entonces, lo que van a ver en el gráfico los señores y señores diputados, dice con... Ahí está. Ese. La número 11, don Álvaro. Una menos. Ahí Muchas gracias. Le agradezco, don Álvaro. Mire, vean el año 2011. Teníamos un 48% de percepción de riesgo, un 19% en prevalencia de consumo. Y de en un estudio a otro, que es bianual, tuvimos una brusca baja a 21% en la percepción de riesgo, y una correlación inmediata, o correlativamente inmediata, un aumento de la prevalencia de consumo a un 30%, y estuvimos más de 6 años bordeando el 30% y estabilizado en un 21% la prevalencia de consumo, tanto la prevalencia de consumo con la percepción de riesgo. Entre el año 2017 y el 2019, ¿qué ocurrió? Un descenso en un 13% en la prevalencia de consumo y un aumento en un 11% de la percepción de riesgo. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando para saber bien qué es lo que ocurrió. Nosotros tenemos con el Consejo Consultivo de manera transversal, o sea, no es solo opinión de este director, que una de las cosas que más ha influido en la baja percepción de riesgo de la población escolar, porque estos son datos de la población escolar, aumenta en un 11%. Del 21,9 al 24,3 es un 11%, no 11 puntos. Es un 11%, de un 21,9 a un 24,3. Sí, por eso son 3 puntos, pero no un 11%. Una cosa... Presidente, sabe que no se entiende si interrumpen y no hacen las preguntas en el micrófono. Disculpe. Sí, oye, la idea es que sea un poco más dinámico, entonces le vamos a pedir al director que vaya repitiendo la pregunta y la contesta al tiro para no interrumpir. No, por eso dije 11%. Usted sabe que el diputado, la diputada Parra y el diputado Out me decían de que ¿por qué eres 11%? Y le explico que es un 11% de un 21 en comparación al 24. Por eso no dije 11 puntos. ¿Entiendo? Sobre usted, que usted, querido diputado, experto en cifras, así que ahí está el puntaje. No, sí, yo aprendí mucho el diputado hace muchos años. No sé, la lámina 12, pese que tenemos buenas noticias, o sea, hay que entender bien el fenómeno, más que buenas noticias, seguimos teniendo un problema muy grave en el país. Nuestros niños y adolescentes son según el último informe de la OEA, son los principales consumidores de marihuana, cocaína, pasta base y tranquilizantes y receta médica de todo América. Incluyendo México, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Canadá. Y cuando digo que somos primeros por lejos. Y además tenemos una triste noticia, que pese a que han subido todos estos índices, algunos han bajado con la marihuana o el alcohol, pero en general son muy altos, ¿ya? La edad de consumo cada día es más precoz. Y nuestra edad de consumo, como ustedes pueden ver en ese cuadro, es de un 13%, 13,9% en el caso del tabaco, un 14% en el caso de la marihuana, un 15%, perdón, 15 años. El diputado Urrutia me corrige muy bien y estoy diciendo por ciento cuando debo decir años. Es 13,9 años, 14,5 años, 15 años en el caso de la cocaína y 13,8 años en la pasta base. O sea, de edad, ¿cierto? De edad.
Está muy bien. El diputado Ubaldo Ruto me corrige bien de nuevo, encuentro yo, porque me dice que lo que son 13 años de edad, 14 años de edad, 15 años de edad, 13,8 años de edad y 14 años de edad los tranquilizantes, la edad de inicio de consumo. Entonces, en Chile tenemos... ¿Ah? Es el promedio. Lo que me pregunta la diputada Orsini, si este es el promedio, exactamente, es el promedio. Entonces tenemos alto consumo, un consumo precoz y además muy influenciado por la percepción de riesgo. Y es por eso que esta estrategia está orientado a este diagnóstico y está fundamentado en lo que la lámina 14 vamos a ver, don Álvaro, que son los 8 principios orientadores de esta estrategia. Como buena estrategia tiene principios de eficacia, evidencia, efectividad, eficiencia, una descentralización progresiva para la pertenencia local, o sea, la mayoría de los programas preventivos están hechos desde el territorio y no desde el Estado central, la participación de la comunidad, la cooperación para el desarrollo científico y además la cooperación para el cambio cultural. Si yo tuviera que elegir de estos 8 principios cuáles son los que a nosotros más nos convoca, sin ninguna duda, tiene que ver con el de la efectividad. O sea, uno de los grandes problemas que tiene nuestro Estado moderno en Chile es que diseñamos políticas públicas que están diseñadas no generalmente para ser implementados en el territorio en condiciones reales, sino que siempre las vemos en forma óptima y no en las condiciones reales. Y es por eso que, acompañado de eso, que no tenemos un sistema transversal de evaluación de impacto y resultados de nuestros programas, ni políticas públicas en general, no solamente en el área de seguridad o de drogas, sino que en general transversal al Estado moderno de Chile y el mundo. Y es por eso que, como ustedes van a ver en la lámina 15 y 16, es que Senda se ha dispuesto a evaluar completamente su oferta programática, tanto de los programas de prevención como tratamiento. Todos los programas de prevención y tratamiento hoy día han sido evaluados o ya fueron evaluados durante los últimos 2 años y medio, y podemos decir con mucho orgullo que Senda es el primer servicio público de Chile en lo que tenemos registro de que su oferta programática completa ha pasado por evaluación de resultados y ha sido reformulado. De hecho, como vamos a ver más adelante, se hizo un hito histórico que comenzó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y que nosotros pudimos tener los resultados, que hice con la primera evaluación de los resultados de los programas de tratamiento. Como le contaba la otra vez al diputado Leiva, en Chile no sabíamos hasta hace muy poco cuáles eran los verdaderos resultados de los programas de tratamiento. Y hoy día, por fin, con un estudio longitudinal que hizo la Universidad Católica en conjunto con Senda, podemos entregarle al país cuáles son los verdaderos resultados obtenidos en los más de 500 centros de tratamiento que tiene Senda. Y es por eso que es tan importante destacar que le estamos invitando al resto del país o a las instituciones involucradas a implementar políticas basadas en la evidencia, pero este servicio, al momento de invitar al resto de los servicios, se evaluó primero, que es lo más importante, yo creo, como un servicio. El diputado Rute me pregunta si tenemos cifras. Sí tenemos cifras y las podemos entregar. No tengo esta presentación, pero si el señor secretario o usted lo dispone, señor presidente, puede meterse a la página de la DIPRES, ¿cierto? Y ahí lo podemos bajar y está ahí un resumen que hicimos exclusivamente de este estudio, porque está hasta arriba. ¿Cuáles son los 4 principales en definitiva de esta estrategia? Son 1, el sistema Senda; 2, el Plan Nacional de Higiene sin Droga; 3, el Observatorio Nacional de Drogas; y 4, el sistema de alerta temprana. ¿Qué es el sistema Senda? El sistema Senda es lo que les decíamos nosotros, que queremos, al ser el principal impulsor, líder como institución de la Estrategia Nacional de Drogas, hemos querido transformar en Senda en el primer servicio público cuya oferta pública integral, o sea, su oferta integral esté basado en la evidencia de todos sus programas, tanto desde el inicio, desde el pilar de inicio, como el pilar de prevención, tratamiento y de rehabilitación social y laboral. Cada uno de todos los programas de acá al 2030 y antes, esperamos que así sea, esté basado en la evidencia. Es por eso que hoy día ya hemos piloteado 2 programas basados en la evidencia, el PMTO y el FFT, que son traídos de Estados Unidos, pero que tienen la certificación de tener la evidencia para ser implementados en el resto de los países. Y hoy día podemos también decirle al país que con los estudios que tenemos de, por ejemplo, el programa de tratamiento, ya estamos reformulando los programas de tratamiento para que en virtud de esos resultados podamos reorientarlos. Un ejemplo, hoy día nosotros
sabemos que los resultados, por ejemplo, de las principales drogas, tenemos otro programa ambulatorio residenciales, diputados, por ejemplo. Y hay uno que es ambulatorio intensivo y otro residencial. Y muchos de los consumos de droga en adultos o en jóvenes tienen o pueden caer perfectamente en ambulatorio intensivo o residencial. Y vemos que los resultados, y no sabíamos cuáles eran los resultados, hoy día sabemos los resultados que son muy parecidos. Y uno es mucho más gravoso para la persona porque tiene que internarse y además es el doble y triple de caro. Además. Entonces, ¿cómo no va a ser por importante para una política pública efectiva y el poder saber dónde tenemos que poner, en buen chileno, en qué canasta tenemos que poner los huevos, ¿cierto? Entonces, eso también es importante, eso es lo que hablamos de evidencia también, pero más allá de lo que dice, no cómo decir más técnicamente, lo que dice el instinto de un director o una directora de senda, sino lo que dice la evidencia. Yo creo que nosotros en esta materia le debemos a la ciudadanía trabajar fundados en la evidencia. Hay un compromiso ético nuestro, en el sentido ético público. El segundo... ¿Paso a la siguiente? No. Estoy tratando de entender lo que nos acaba de decir el director de Senda. Usted acaba de decir que frente a dos modelos de rehabilitación, el internación completa o un tratamiento ambulatorio, el resultado es prácticamente el mismo, siendo uno más caro que el otro, muchísimo más caro que el otro. Por lo tanto, los huevos en la canasta estarían mejor en el sistema ambulatorio porque los resultados son muy similares. No es necesario para rehabilitar a una persona internarla, me imagino, salvo que sea de una gravedad extrema. ¿Eso es así? Espérense. Es parte así. ¿En qué sentido? En general, en la mayoría de las personas, de los resultados resulta así. Lo que no quiere decir que usted vaya a cerrar los residenciales. Lo que sino es que tiene que intencionar más los ambulatorios intensivos. Depende del tamizaje, o sea, de la evaluación, el tipo de droga que esté consumiendo, la edad de la persona, como muy bien también le interesa, yo creo, a la diputada Orsini, el sexo, el género de la persona, también no es el mismo tratamiento para un hombre que para una mujer. Presidente. Diputada Santibáñez. Yo entiendo que están preguntando así en desorden, que nos está pidiendo la palabra, simplemente por el punto que está tocando, claro, pero el resultado, cuando hablamos de que el resultado es el mismo en los dos tratamientos, ¿es un buen resultado? ¿Hay recaídas? ¿Cuál es el resultado? Porque en el fondo son tratamientos absolutamente distintos. El tema ambulatorio respecto de lo que significa la internación de una persona para la rehabilitación. No solo en términos económicos solamente, sino que también en la contención que tienen, el proceso de desintoxicación, el acompañamiento también médico. Entonces, eso es mi pregunta, presidente. Muchas gracias, presidenta. Voy a cambiar la palabra, presidente, voy a cambiar de mi intervención la palabra más económico más la palabra que es adecuada. Se llama costo efectivo. Es mucho más costo efectivo en materia de los logros terapéuticos, es mucho más costo efectivo en los recursos, en los costos y beneficios en su global, ¿cierto? Y obviamente no toda la población tiene los mismos resultados, tanto el género masculino como el femenino, o el adulto, o el adolescente, ¿cierto? Y lo que queremos decir es que los resultados en general son parecidos, no iguales. Entonces, al ser parecidos, no iguales, y siendo uno más caro que el otro, mucho más gravoso en el sentido del compromiso de encerrarse, de tener y de estar en una terapia mucho más reducida en los espacios públicos, eso de alguna manera ayuda. Yo quiero continuar porque yo creo que de alguna manera... ¿Podemos agilizar la presentación para después dar lugar a las preguntas? El segundo plan, el plan Elegir Sin Droga, estamos en la lámina 19, don Álvaro. Atrasado yo. Ahí está, ya. Ahí estamos, sí, perfecto. Es un plan nacional basado en la evidencia, hoy día está implementado en el 85% del territorio nacional, centrado en el individuo. Es una política pública y el principal plan preventivo de la estrategia que tiene como base el niño, el joven, su edad escolar, como centro de preocupación del Estado, de la familia, de la sociedad. Trabaja en los 4 grandes pilares de la intervención del niño que tiene que ver con la familia, especialmente la parentalidad, el grupo de pares, los liderazgos positivos, la escuela y las herramientas preventivas que tenemos que darle, herramientas preventivas.
y el buen uso del tiempo libre. Como van a ver en la lámina 20, don Álvaro, este plan se hace a través de un diagnóstico acabado en los segundos medios, en donde se le hace 77 preguntas para saber 3 cosas: sus niveles de prevalencia de consumo de droga, sus factores de riesgo y factores protectores. A través de este diagnóstico se entrega a cada una de las comunidades escolares. Usted no tiene por qué saber, yo vengo mucho tiempo trabajando en materias públicas de seguridad pública, por ejemplo, y uno de los grandes problemas que siempre hemos adolecido en nuestro país y en el mundo tiene que ver con la poca acuciosidad o focalización que tienen los diagnósticos, ¿cierto? Tenemos diagnósticos comunales, o sea, nacionales, regionales, y algunas de las tuvimos comunales. Acá es un paso cuántico muy interesante, porque no solamente vamos a tener, ¿ay, qué querés? Es de cuántico, le gustó el cuántico, ya. No solamente vamos a tener las prevalencias de consumo a nivel nacional, regional, comunal, sino que cada establecimiento escolar hoy día que está en el programa está recibiendo un diagnóstico con estos 3 factores: prevalencias de consumo, factores de riesgo y factores protectores. La idea está orientado, obviamente, a que cada comunidad escolar, ¿quién es la comunidad escolar? Alumnos, profesores y comunidad escolar y apoderados, puedan hacer un plan de intervención acompañado por el Estado, acompañado por los privados, y poder a los 2 años evaluar cómo van desarrollándose en cada comunidad escolar estos 3 factores. Es mucho más elaborado, pero con el corto tiempo que tenemos no les quiero dar la idea en matrices. ¿Cómo empezó esto? Como van a ver en la lámina 21, don Álvaro, empezó en el año 2018 con 6 municipalidades. El año 2019 este programa Planes Youth, que en Chile tiene el nombre Elige Sin Droga, fue certificado con la aprobación positiva por parte de la OPS, de la Organización Panamericana de Salud, el anuncio presidencial para implementarlo en el país, en un discurso en cadena nacional por parte del presidente de la República, donde lo extendió a 46 municipalidades, y el 2021, este año, estamos en 96% de la población escolar, queriendo llegar al próximo año 2022 al 100%. En la lámina 22 ustedes pueden ver, en la lámina 22 pueden ver ustedes también cuál ha sido el nivel de alumnos que no han contestado y su representatividad. Entonces tenemos el primer elemento, es el sistema Senda, sistema basado en la evidencia. Segundo, el principal plan preventivo tiene que ver con el Elige Sin Droga. Y el tercero es el Observatorio Nacional de Drogas. Como usted muy bien lo sabe en esta comisión, hoy día tenemos 2 observatorios. Un observatorio desde el punto de vista de la prevención, que es el observatorio del Senda, y otro es el observatorio del narcotráfico, ¿cierto?, que está alojado en el Ministerio Público. Mediante un convenio, una invitación que le hicimos al Ministerio Público, que ya lo firmamos, y otras 18 instituciones que van a ver ustedes cuáles son, vamos a crear el primer Observatorio Nacional de Drogas para poder analizar el fenómeno completo desde su complejidad, desde la oferta, la demanda, los actores, y que esa conversación, al estilo del Banco Unificado de Datos, pero más orientado a la información estratégica, pueda ser disponibilizada no solamente para instituciones públicas, sino que también para el mundo privado. Ahí está la descripción de este Observatorio Nacional de Drogas, que tiene como objeto facilitar la información de la formación de políticas públicas, recabar la información. Como pueden ver, en la lámina 24 tiene 3 grandes productos esperados. Uno, un plan de acción de obtención y seguimiento de datos. No solamente, al igual que el BUT, tiene que tener la forma como nosotros compartimos los datos, sino cómo ellos se procesan. Hoy día el gran desafío en el mundo, en el metadato, tiene que ver no solamente con la obtención de la información, sino que en la generación posterior de cómo se procesan esos datos. Segundo, algo muy importante, señoras diputadas y diputados, si ustedes le preguntan a cualquier persona que vive en Chile cuál es la situación de las drogas en nuestro país, le van a contestar de 5 lugares diferentes. Senda le va a contestar desde el punto de vista de la prevención, el Ministerio Público le va a preguntar desde el narcotráfico, las policías desde la incautación, el mundo privado desde la academia. Hoy día, a diferencia de los otros países de la OCDE o de Europa, no tenemos un informe único, un informe nacional de drogas, y va a ser el principal producto que va a tener el país, que una vez al año y va a estar alojado en este observatorio, y además tiene una página web que va a estar habilitada. La Secretaría Ejecutiva de este Observatorio Nacional de Drogas está en Senda por convenio de todas las instituciones, y además bajo la dependencia directa del director o directora nacional. En la lámina 25 ustedes pueden ver cuáles son las instituciones que participan: 3 del Ministerio del Interior, Prevención del Delito, Interior y Senda, las 4 policías, o sea, las 3 policías más en la Fiscalía, el Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, el CENAME, Servicio Médico Legal y las otras instituciones que pueden ver ustedes.
Finalmente, el cuarto pilar principal, y este yo creo que es algo que a ustedes yo creo que les va a interesar muy notablemente por el fenómeno que se está dando en el mundo entero, tiene que ver con el sistema de alerta temprana. En el Observatorio Europeo de Drogas en el año 2019 reportó más de 53 nuevas drogas en Europa detectadas, nuevas drogas sintéticas. O sea, una nueva droga sintética a la semana fue detectada. No que exista, o sea, que la que detectó el sistema público europeo, el más desarrollado del mundo. En Chile también es un fenómeno que ha ido emergiendo. Ustedes pueden ver dentro de las 8 drogas que digamos que más se consumen en el país, están las drogas sintéticas. Ha crecido notablemente el consumo de éxtasis en población adulta un 400% entre estudios en población general y 1,5%. Y un 150%, perdón, en el consumo en la población escolar entre un estudio y otro. Es un fenómeno emergente en el mundo. En Chile también ha sido así. Además es un fenómeno complejo. Cada vez es más barato y es más fácil producir drogas sintéticas, no solamente en Chile, en el mundo. Como un dato de las policías y del Ministerio del Interior, en el año 2020 se desbarataron cerca de 20 laboratorios clandestinos de producción de sustancias sintéticas en el país, lo cual de esos detectados, lo cual también se traduce a que no solamente estamos siendo importadores de esta droga sintética, sino que somos fabricantes, productores, lo cual también denota una dinámica diferente a la nuestra, a nuestros riesgos, ¿cierto? Que siempre estamos mirando de que no nos entren las drogas, y hoy día estamos produciendo este tipo de drogas que son de las más consumidas, sobre todo además en la población escolar. Entonces es un fenómeno complejo, de conocimiento limitado, y además tiene un problema. Las 3 grandes áreas de las instituciones que enfrentan el problema de las drogas no conversan en esta materia, y en otras también, pero especialmente en esta materia. El sistema persecutor, cuando descubre una nueva droga sintética, no le informa inmediatamente al sistema preventivo, que son, por ejemplo, prevención del delito y senda, y menos al sistema de salud, agrupado, cuando hablo del sistema de salud, Instituto Médico Legal, Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud y los consultorios. O por otro lado, si a mí en un estudio de senda emerge una nueva droga que no habíamos conocido en nuestros estudios, no necesariamente se lo informa inmediatamente a las policías o al sistema de salud. O también puede pasar que muchas veces llegan intoxicados, incluso muertos, en los informes tanatológicos, jóvenes o adultos, intoxicados con nuevas drogas que no conocíamos. Hoy día este sistema necesitamos que conversen y que actúen de manera coordinada para prevenir, porque además tenemos tanta cantidad de drogas nuevas que cuanto antes las detectamos y antes le anunciamos al sistema completo y a la población de cómo emergen estas nuevas drogas. Como ven en la lámina 27, don Álvaro, eso, tiene el sistema de alerta temprano tiene como misión cuidar la salud pública y buscar el más alto nivel de bienestar de la sociedad. ¿Y qué hace? Cuando una de estas 3 instituciones detecta precozmente una amenaza, lo lleva al resto de la mesa donde participan más de 24 instituciones. ¿Y qué se hace? Se evalúa 3 riesgos por parte de las instituciones: riesgo a la salud, riesgo al bienestar de las personas y riesgo a la seguridad pública. Una vez analizado esto por todas las instituciones, desde el punto de vista policial, de persecución penal, desde el punto de vista preventivo por senda, de prevención del delito, y desde el punto de vista de la salud, se emite una alerta no solamente a las instituciones para que estén al tanto de lo que está circulando, sino que también a la población y cuáles son los riesgos a la salud. De hecho, este sistema ya está funcionando, y hace un par de semanas atrás hicimos las 2 primeras alertas que tenían que ver, una con la molécula de Dios y otra que tenía que ver con el fentanilo. ¿Cuáles son los principales productos? Las alertas, las evaluaciones de riesgo, las bases de datos, como pueden ver ustedes en la lámina 28, don Álvaro. Y en la lámina 29 pueden ver las instituciones que participan, que son las instituciones que recién les contaba. ¿Cuáles son los objetivos y metas de esta estrategia? Como buena estrategia pública que se le presenta al país, tiene que tener, como corresponde, fines y propósitos. ¿Cuáles son los fines? Son 3. Generar un cambio cultural en el país, crear un ambiente protector, y 3, mejorar la calidad de vida. ¿Y cuáles son los propósitos? Objetivos específicos son 2. 1, reducir la prevalencia y consumo de sustancias en los segmentos de población general, escolar y general. Y el segundo propósito o objetivo especial es reducir o retrasar el consumo de alcohol y otras drogas con foco en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta es la primera estrategia, además, que se trata el alcohol tan decididamente como una droga legalizada en el país, cosa que antes estaba muy
no sé si la palabra técnica es submarineada. Finalmente acá están las metas finales. Ustedes van a ver las metas en población general, bajar en un 10% la prevalencia anual de alcohol. Pueden ver ahí en esta presentación cómo son las prevalencias actuales en los países ahí señalados. Un 10% en marihuana, 1,4% en tranquilizantes sin receta médica, como podemos ver en la lámina 33. Un 10% en cocaína, un 0,4% mantenerlo en pasta base y una baja en un 60% en éxtasis, lo cual va a ser lo más difícil de todo, creemos nosotros, porque es contracíclica. O sea, tenemos un aumento sostenido de estas drogas y nosotros queremos bajarlo en un 60% como país. En población escolar, como pueden ver en la lámina 35, bajar en un 20% la prevalencia anual de alcohol, un 15% la de marihuana, como podemos ver en la lámina 36, bajar en un 10% la cocaína y un 10% los tranquilizantes sin receta médica. Bajar, es mantener 1,7 en pasta base de cocaína y bajar en la población escolar un 25%. Asimismo, y finalmente, como 2021-2030. La temporalidad es 2021 al 2030. Y finalmente, como podemos ver en la lámina 38, dos metas específicas de la población escolar. Uno, aumentar en un 20% la percepción de riesgo del consumo de marihuana y retrasar en un 10% el inicio del consumo de sustancias, todo tipo de sustancias en la población escolar. Muchas gracias, don Carlos, presidente, por su explicación. Yo quiero pedir una prórroga de 10 minutos a la comisión para poder hasta las 7, hasta las 19. Tiene la palabra en las preguntas la diputada Parra, después la diputada Orsini, el diputado Urrutia, el diputado Fuenzalía, el diputado... Oiga, me parece una buena, si nos puede acompañar en la siguiente sesión del día miércoles para contestar las preguntas, que las tengan anotadas, y ahí puedo hacer una verdadera discusión una vez hecho eso. ¿Les parece? Eso, sí. Lo invitamos nuevamente, entonces. Sí, lo invitamos para la sesión del próximo miércoles. En la próxima invitamos a la Marisela para que esté aquí y hagan las preguntas. ¿Les parece? ¿Cómo me invitan si yo soy parte? No, pero para que participe acá con nosotras, para estar aquí. Obvio que voy a estar con usted. Oye, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.